Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga poderosamente, siendo hoy 20 de agosto del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue a preparar morada en los cielos para cada uno de nosotros. El Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era y aquel que ha de venir. El único nombre dado a los hombres para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, por esa palabra que tienen esta tarde para cada uno de nosotros. La enseñanza de esta tarde está titulada Las bodas de Canaán, basada en el libro de Juan, capítulo 2. Amén. Hermanos, hermanas, para nadie es un secreto en el cual vivimos tiempos en la que la alegría, el entusiasmo humano parece apagarse de una manera muy fácil cuando comienzan a aparecer esas primeras dificultades en nuestra vida. Hermanos, muchas personas andan por el mundo como si estuvieran en una fiesta. Amén. Como si estuviesen en una fiesta donde de repente se acabó el vino de la ilusión, el vino de la paz familiar o de la esperanza. Y muchas veces buscamos saciar esa sed en las fuentes equivocadas. Algunos sacian esa sed en el ruido del mundo, otros en relaciones vacías, otros en el afán de trabajar por obtener más dinero. Otros quizás lo hacen con distracciones pasajeras. Pero recuerde usted que todas estas cosas solamente dejan un vacío mucho más grande en el corazón que el que había antes. Sin embargo, esta historia maravillosa del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que el ser humano, cuando se encuentra en su momento de mayor escasez, se rinde ante la autoridad del Maestro, ante la autoridad de Dios. Entonces, quiere decir que la escasez se convierte en abundancia. Y existe una diferencia inmensa entre un corazón que vive apartado de Dios, intentando resolver sus crisis, sus problemas, sus desiertos a su manera y terminando con una frustración. Si lo comparamos al corazón de un creyente que decide realmente someterse por completo a la voluntad de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar con profundidad, pero con palabras muy sencillas, amén, y cercanas a nuestro día a día, este acontecimiento que sucedió en las bodas de Canaán en Galilea, para entender cómo Jesús transforma el agua de nuestra rutina en el vino nuevo de su hermosa salvación, llamándonos a la obediencia total y a reconocerle como nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Gloria a Dios. Para eso te invito a que podamos buscar en el libro de Juan, Nuevo Testamento, Juan capítulo 2. Y comenzamos desde el 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Vamos a parar acá. No tienen vino. Hermanos, en la cultura de aquel entonces es necesario recalcar que quedarse sin vino
en una boda era más que una vergüenza pública terrible y un problema muy grande para los novios, amén, ante la sociedad. En el lenguaje de la Escritura podemos ver que el vino representa alegría, el gozo, la celebración de la vida, y representa aquello que sostiene el ánimo de las personas en un instante determinado de la fiesta. Pero en ese preciso instante determinado de la fiesta, el vino se terminó. Entonces acá esto refleja lo que ocurre en nuestra vida cotidiana actual. Llevémoslo a la vida actual, donde cuántas familias, cuántos matrimonios e individuos comienzan su andar con mucha ilusión, mucha ilusión, pero con el paso de los años, del tiempo, los problemas económicos, llegan discusiones, enfermedades, la rutina, amén, hacen que ese vino se termine, se acabe. Ese vino de alegría se acabe. Entonces las personas comienzan a sentirse vacías, deprimidas, sin fuerzas. Y esto sucede cuando un corazón está ausente de Dios, porque intenta simplemente disimular esa escasez con máscaras de felicidad. Algunos con la máscara de felicidad en las redes sociales, otros con fiestas, otros toman vicios, pero por dentro, hermanos, todo está seco, todo está árido. Pero la buena noticia que hoy te traigo es que, así como María acudió a Jesús en medio de esa crisis, hoy nosotros podemos llevar nuestra escasez y nuestro dolor delante del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está presente en nuestras dificultades cotidianas. Recuérdalo, Él siempre está presente en todas nuestras dificultades, en todos nuestros problemas. Te invito a que podamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Vamos a continuar. Y dice, Jesús, el 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Su madre dijo a los que le servían, ahí quiero recalcar, haced todo lo que Él os dijere. Este versículo claramente contiene unas instrucciones muy poderosas, a parecer bastante sencillas, pero muy poderosas en la palabra de Dios. Y es que María no le dice a los sirvientes que discutan con Jesús, ni que opinen, tampoco les dice que busquen una opción alterna. Les da una orden clara, concisa, precisa. Haced todo lo que os dijere. Es todo lo que dijo. Entonces en ese momento habían allí 6 tinajas de piedra predestinadas para la purificación de los judíos. Eso se usaba para los rituales religiosos externos. Amén. Jesús pide que llenen esas tinajas de agua hasta el borde y que luego saquen y tomen al responsable de la fiesta. Esto para la lógica humana, esto no tenía sentido, esto es insensato. Para la lógica del hombre común. Sin embargo, los sirvientes, ninguno registra la palabra, no registra que alguno comentó algo o que alguno repuso algo. No, los sirvientes simplemente obedecieron sin cuestionar palabra alguna, orden alguna. Hermanos, en nuestra vida diaria, cotidiana, nos cuesta grandemente obedecer a Dios sin poner un pero,
sin poner un obstáculo, sin colocar un por qué o cómo, cuándo. Muchas veces queremos entender primero todos los planes de Dios antes de dar un paso. O peor aún, queremos negociar con su palabra. Y cuando enfrentamos problemas de carácter, de rencores, de malos hábitos, malos caminos, Dios nos dice que nos apartemos del pecado y perdonemos. Pero nosotros muchas veces preferimos mantener la altivez. Pero recuerde algo, la obediencia a la palabra de Dios, hermano, no se discute. No se le busca una lógica. Simplemente se practica. Y cuando el creyente realmente decide obedecer a ciegas lo que Cristo le dijo que hiciese, abandonando la maldad, perdonando a su prójimo, dejando atrás toda soberbia, toda altivez, toda malicia, grandes cosas suceden. Ahí es donde el milagro de la transformación realmente comienza a obrar en su interior. Pero hay que dejar muchas cosas atrás y no mirar atrás. Mirar atrás muchas veces no es bueno, hermanos. No es bueno. Es bueno cuando es un testimonio para glorificar a Dios con lo que ha hecho en tu vida, pero no mirar atrás anhelando algo de atrás. Fue una transformación sobrenatural, hermanos. El poder convertir el agua común en el vino, en el mejor vino, porque ni siquiera fue un vino cualquiera, fue en el mejor vino. Como lo dice su palabra. Sigamos lecturando acá. El 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra, destinadas para el agua. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían, continuamos acá, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria a Dios por su palabra. Observemos algo, donde el milagro de Jesús en la boda de Caná no fue cualquier milagro, hermanos. No fue cualquier milagro. Él transformó un elemento común, incoloro, sencillo, tan sencillo como el agua. Pero no lo transformó en cualquier cosa, lo transformó en vino. Un vino de excelente calidad. No era un vino cualquiera, no era un vino común. Era un vino de excelente calidad. Además de todo esto, hermanos, podemos ver que rompió la regla del mundo, donde el mundo siempre ofrece lo mejor al principio y te entrega las peores consecuencias al final. El engaño, el pecado, la resaca moral, la culpa, el vacío, el yo no quería, pero pasó al final. En cambio, podemos ver acá en la Escritura que Cristo hace lo opuesto completamente. Cuando tú le entregas tu vida desordenada y llena de escasez, ¿sabes qué hace Él?
Él toma lo ordinario de tu existencia y reserva lo mejor para el final. Gloria a Dios. Y eso claramente lo podemos ver en la actualidad, hermanos, donde muchos jóvenes adultos buscan la felicidad en placeres pasajeros que empiezan con emoción, pero finalizan destruyendo familias, mentes, corazones, hombres, mujeres. Porque es que el pecado siempre promete un buen vino inicial, pero termina sirviendo amargura, destrucción, contienda, ira, donde solamente la intervención de Jesús en nuestra historia puede transformar el agua de nuestras lágrimas y nuestro fracaso en un nuevo propósito lleno de gracia, lleno de salvación. Dios no solamente te saca del problema, no solamente hace eso. Dios transforma completamente tu naturaleza y te da una vida con sentido verdadero. No cualquier vida. No te da cualquier vida. Observe lo que dice acá el número 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Importante esto. Entonces esto quiere decir que los discípulos andaban con él, pero no creían en él. Dudaban, de sus corazones dudaban. Acá el apóstol Juan señala que fue la primera señal que Jesús hizo. Y su propósito fundamental no era solucionar un problema cotidiano de una fiesta, un problema cualquiera en una fiesta, sino que esa transformación era donde se iba a manifestar su gloria. Era necesaria para que se pudiera manifestar su gloria. Al ellos poder presenciar ese poder transformador, los discípulos vieron con sus propios ojos quién era aquel con quien caminaban día a día. Y su fe fue fortalecida. Y eso hizo que ellos creyeran en él de una manera genuina. No de cualquier manera, sino de una manera genuina, total, sin dudas. Hermanos, hermanas, hoy en día las señales del poder de Dios siguen manifestándose. Cuando hay una vida dura, endurecida por el rencor, pérdida de malos caminos, es transformada por completo cuando el Evangelio convence a muchas personas. ¿Cuántas personas que antes estaban llenas de amargura, de violencia familiar, de vicio, al encontrarse con Cristo han experimentado un cambio tan radical que sus propios seres queridos reconocen que solamente la mano de Dios pudo haber hecho eso? Entonces Jesús no es un personaje cualquiera de la historia antigua. Él es Dios, el Dios vivo, que hoy quiere manifestar su gloria en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, sacándote toda idea errada que quizás has tenido hasta el día de hoy, sacándote de las tinieblas para traerte a su luz admirable. Eso es lo que Él quiere para ti. Él te trae salvación en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Observe lo que dice el libro de Juan. El mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, acá va, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue muy claro.
muy claro y podemos analizar los detalles hermosos en la boda de Canaán. La necesidad del vino, la obediencia de los sirvientes y la transformación de todo aquello. Pero si todo eso se queda en una simple enseñanza moral, habremos perdido el propósito central de las Escrituras. Amén. La única salida definitiva para que la humanidad perdida, vacía y quebrada por el pecado, hermanos, es Jesucristo. Solamente Jesucristo tiene en sus manos nuestra salvación externa y nuestra transformación interna, que es lo más importante. Porque de nada sirve el exterior si por el interior sigue siendo el mismo. Hermanos, es necesario entender que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos mediante ninguna buena obra religiosa o ninguna buena obra de caridad. Eso es falso totalmente. Ni ninguna religión vacía, ni esfuerzos humanos. Solamente, hermanos, la palabra de Dios nos demanda que seamos obedientes a su palabra y a rendirnos ante su señorío. Porque pretender edificar una vida feliz o buscar la paz interior ignorando al Salvador, hermanos, es un error fatal, 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 fatal. Hoy el Señor te está llamando a dejar esos malos hábitos, a arrepentirte de tu rebeldía, a perdonar a aquellos que te han ofendido, tal como Él nos perdonó a nosotros, y a entender que su tiempo es perfecto para poder transformar tu historia del día de hoy. Amado hermano, amada hermana, hoy el Espíritu Santo está tocando fibras del corazón, quizás las fibras más íntimas de tu conciencia. Si tú reconoces que tu vida quizás ha estado seca, sin ese vino que solamente Él puede dar, que solamente Él puede hacer, ese vino de la verdadera paz, del verdadero gozo, y que has intentado llenarlo en tu corazón con cosas que no satisfacen, porque a la larga finalizas vacío. Si hoy estás comprendiendo que necesitas un milagro de transformación en tu alma y es necesario que le rindas tu vida al único Salvador, Jesucristo, y este es el día señalado por Dios para tu vida. Amén, para tu vida. Yo te invito a que si esta es una firme decisión de parte tuya, quizás de reconciliarte con Cristo, o quizás de entregarle tu corazón porque no lo conocías, no conocías de ese Dios de amor, no conocías de ese Dios maravilloso que tenemos. Si es sincera realmente tu decisión de fe, esa que hay en tu interior, en este momento, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos donde estés y puedas repetir esta oración de fe conmigo, pero de fe desde lo más hondo de tu corazón, porque no es para mí, es para Él. Y recuerda que Él escudriña tu corazón. Señor Jesús, Creador del cielo y de la tierra, hoy vengo delante de tu presencia reconociendo que te necesito. Hoy me arrepiento profundamente de mis pecados, de mis malos caminos y de haber intentado vivir apartado de tu voluntad. Yo creo con todo mi corazón, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz por mis culpas, por mis pecados, que resucitó para darme vida eterna. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida entera. Te pido que limpies mi pasado, que sanes mis heridas y que seas mi único y suficiente Salvador personal. Yo te prometo obedecer tu palabra y caminar todos los días de mi existencia bajo tu dirección. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén, amén y amén.